En cada vida, sin importar cuán exitosa, disciplinada o compuesta sea, existe un campo de batalla silencioso, donde pequeñas decisiones moldean destinos, donde rutinas invisibles o bien construyen a una persona, o bien desentrañan silenciosamente su potencial. Y es en este campo de batalla donde la filosofía de Atomic Habits comienza a hablar con una claridad impresionante. Porque la experiencia humana no se define por momentos dramáticos de cambio, sino por las miles de elecciones invisibles y repetitivas hechas en silencio cuando nadie observa. Las elecciones que forjan la identidad, la confianza y el futuro a la vez. Y a medida que el mundo moderno acelera a un ritmo cegador, lleno de distracciones interminables y comparación constante, las personas se encuentran agotadas de perseguir transformaciones masivas, presionadas para reinventar sus vidas enteras de la noche a la mañana, olvidando que cada resultado extraordinario en la historia se construyó a partir de una colección de pequeñas y ordinarias mejoras compuestas con el tiempo. Y en ese olvido se encuentra la raíz de tanta frustración. La creencia de que el cambio se supone que es grande, inmediato y explosivo, cuando en verdad es sutil, incremental y a menudo invisible, hasta el momento en que se vuelve innegable. Es por eso que la introducción de Atomic Habits importa ahora más que nunca, porque las personas en todo el mundo no están fracasando por falta de ambición o deseo, sino porque no comprenden la mecánica del cambio en sí, confundiendo el progreso lento con la falta de progreso, el crecimiento oculto con el estancamiento, los reveses temporales con la debilidad personal, y así abandonan antes de que comience la acumulación, sin darse cuenta de que la transformación siempre empieza silenciosamente bajo la superficie, mucho antes de que se haga visible al mundo. Y en esta era de gratificación instantánea, donde las historias de éxito se muestran sin contexto, donde los logros se muestran, pero los hábitos detrás de ellos nunca se ven, hay un hambre creciente por una verdad más profunda, una verdad que recuerde a la gente que la grandeza no es un rasgo, sino una práctica, un patrón, un ritmo de pequeñas acciones apiladas consistentemente a lo largo de días, semanas y años, y que cualquiera, independientemente de su punto de partida, su historia o sus limitaciones percibidas, puede reconstruir su vida dominando la arquitectura invisible de sus hábitos. Así, el corazón de esta introducción no es simplemente preparar el escenario para un libro, sino llamar al oyente hacia su interior, invitarlo a confrontar las fuerzas sutiles que dan forma a su identidad, despertarlo a la idea de que la brecha entre quienes son y quienes desean convertirse no se cruza con saltos gigantes, sino con pasos precisos y repetidos que parecen demasiado pequeños para importar, hasta que de repente cambian todo. Y cuando comienza esta narración, le pide al oyente que haga una pausa y reflexione sobre los patrones que ha llevado durante años, las formas en que se despiertan, los pensamientos que ensayan, las promesas que se han roto a sí mismos, las rutinas que siguen sin darse cuenta. Porque dentro de esos patrones se encuentra el modelo de su destino, un destino que espera ser remodelado, refinado y reconstruido a través del poder silencioso de los hábitos atómicos. Y es aquí, en este momento, que comienza el viaje, con conciencia, con honestidad, con la voluntad de dar el paso hacia la mejora más pequeña posible y confiar en que, de ese pequeño paso, puede surgir una vida de transformación inimaginable. Lección central 1. El poder de las pequeñas ganancias comienza con una verdad tan engañosamente simple que la mayoría de la gente la pasa por alto por completo. Que cada logro monumental, cada reinvención de uno mismo, cada historia de éxito extraordinario, no se construye sobre revisiones dramáticas, sino sobre la acumulación silenciosa y constante de pequeñas mejoras, del tipo que parecen casi insignificantes en el aislamiento, pero se vuelven imparables cuando se les permite acumularse a través del tiempo. Porque las matemáticas del crecimiento se preocupan poco por la pasión o la motivación, sino que responden fielmente a la repetición, la precisión y la paciencia. Y cuando una persona entiende esto, entra en una nueva relación con el progreso mismo, reconociendo que el éxito nunca es el resultado de un aumento repentino, sino el resultado de hábitos que se arraigan tanto que eventualmente redefinen la identidad.
Y es en esta noción de capitalización compuesta, lo que James Clear llama el poder de las pequeñas ganancias, que la vida comienza a cambiar. Porque las personas pasan años subestimando el peso de las pequeñas decisiones, desestimando una mejora del 1% porque no ofrece una satisfacción inmediata, sin darse cuenta de que una mejora diaria del 1% conduce a una transformación radical, y que el tiempo, ya sea utilizado intencionalmente o descuidado descuidadamente, siempre magnificará cualquier patrón que alimente, convirtiendo pequeñas acciones en resultados significativos, al igual que los pequeños errores, repetidos constantemente, se convierten en fuerzas destructivas que deterioran silenciosamente la salud, las relaciones, las carreras y la autoestima, por lo que el poder de las pequeñas ganancias no es meramente una estrategia para mejorar, sino una advertencia sobre la inevitabilidad de la capitalización compuesta, ya sea positiva o negativa. Y dentro de esta realización se encuentra un despertar emocional, porque el corazón humano a menudo busca avances rápidos, cambios dramáticos, momentos de triunfo que anuncian la transformación, pero el cambio real se mueve silenciosamente debajo de la superficie, construyendo capa por capa, sin aplausos, como una semilla que germina bajo tierra, invisible pero viva, preparándose para abrirse paso en lo que parece un instante para el mundo exterior, pero que es, en verdad, el resultado acumulativo de todo lo que sucedió silenciosamente de antemano. Y cuando un individuo abraza este crecimiento silencioso, comienza a apreciar el profundo valor de las pequeñas victorias, las victorias microscópicas que pueden no impresionar a los demás, pero que comienzan a remodelar la narrativa interna, diciéndole a la mente, me estoy convirtiendo en alguien nuevo. A partir de este punto, el progreso se vuelve menos sobre la intensidad y más sobre la continuidad, porque la persona ya no busca la motivación para impulsar el cambio, sino que diseña hábitos que hacen que el progreso sea inevitable. Y la brillantez de las pequeñas ganancias es que eliminan la presión de la perfección, reemplazándola con el impulso de acciones simples y repetibles que gradualmente construyen una nueva identidad, porque la persona que lee una página diariamente se convierte en un lector. El que corre durante un solo minuto se convierte en un corredor. El que ahorra una pequeña cantidad de manera constante se convierte en alguien financieramente disciplinado. No porque alguna acción individual fuera impresionante, sino porque la repetición forjó un nuevo concepto de sí mismo. Y quizá el aspecto más profundo de las pequeñas ganancias es que permiten a cualquier persona, independientemente de sus circunstancias actuales, comenzar el viaje de la reinvención de inmediato, sin esperar el momento perfecto, las condiciones ideales o una oleada de motivación, porque el umbral para comenzar se vuelve tan bajo que la única barrera que queda es la voluntad, y al reducir esta barrera, la filosofía de las pequeñas ganancias libera a los individuos de la presión paralizante de las metas masivas, enseñándoles que no necesitan revisar sus vidas de la noche a la mañana, simplemente necesitan volverse un poco mejores hoy de lo que fueron ayer, y confiar en que esta mejora microscópica, repetida consistentemente, eventualmente creará una brecha entre su yo anterior y su potencial futuro tan amplia que se vuelve casi difícil creer que alguna vez fueron la misma persona. Sin embargo, esta lección también requiere un cambio emocional profundo, porque en las primeras etapas de cualquier hábito, el retorno de la inversión es casi invisible. No ofrece validación, ni aplausos, ni recompensa externa, solo la leve y silenciosa seguridad de que uno se está moviendo en la dirección correcta. Y aquí es donde la mayoría de las personas flaquean, malinterpretando el silencio del esfuerzo inicial como la ausencia de progreso, sin darse cuenta de que la capitalización siempre es lenta al principio, antes de volverse sorprendentemente rápida, como el momento en que el agua comienza a hervir o el momento en que un glaciar se agrieta y colapsa después de siglos de estrés invisible. Y así, la persona que persiste en las primeras etapas, que continúa apareciendo incluso cuando parece que nada está sucediendo, se convierte en alguien que aprende a confiar en el proceso más que en el resultado, desarrollando resiliencia, paciencia y confianza en sí mismo en formas que no se pueden enseñar intelectualmente, sino que solo se ganan a través de la experiencia vivida. Y el poder de las pequeñas ganancias se extiende mucho más allá de la productividad o el desarrollo personal. Se convierte en una lente a través de la cual uno ve la vida misma, revelando que las relaciones se fortalecen a través de pequeños actos repetidos de cuidado, que la confianza crece a través de pequeños actos repetidos de disciplina, que la curación ocurre a través de pequeños actos repetidos de autobondad, que la maestría emerge a través de pequeños actos repetidos de práctica, construyendo una vida que no se construye en momentos dramáticos, sino en el ritmo sutil de las elecciones cotidianas. Y cuando esta verdad se instala en la mente del oyente,
comienzan a cambiar su enfoque de lo grandioso y extraordinario a lo simple y sostenible, entendiendo que la excelencia no es un evento, sino un patrón, no un salto, sino una larga serie de pasos silenciosos tomados de manera constante, no una transformación impuesta desde afuera, sino un desarrollo gradual desde adentro. Y así la primera lección central de Atomic Habits se convierte en un pilar fundamental para toda la filosofía del libro, enseñando que las pequeñas ganancias no son meramente una estrategia para mejorar, sino una visión del mundo, una forma de vida que reconoce el poder oculto en cada momento, cada decisión, cada repetición, recordando al oyente que el futuro no está determinado por la intensidad de su ambición, sino por la consistencia de sus acciones, y que los hábitos más pequeños, aquellos que parecen casi demasiado insignificantes para importar, son precisamente los que determinan si permanecen atrapados en quienes han sido o se elevan a quienes son capaces de llegar a ser. Lección central 2. Los hábitos basados en la identidad surgen de una de las ideas más transformadoras de Atomic Habits, que el cambio verdadero y duradero no comienza con objetivos, disciplina o incluso rutinas, sino con la identidad, porque cada acción que una persona realiza es en última instancia un voto para el tipo de persona que cree ser, y, por lo tanto, la palanca más profunda para la transformación no se encuentra en forzar un mejor comportamiento, sino en convertirse en alguien para quien ese comportamiento se siente natural, inevitable y alineado con su sentido de sí mismo. Y este cambio, del pensamiento basado en los resultados al pensamiento basado en la identidad, remodela la arquitectura misma del crecimiento personal. Porque, cuando alguien se centra únicamente en los resultados, entra en un ciclo de frustración donde cada fracaso se siente como un reflejo de insuficiencia, cada revés se siente como una prueba de que no es lo suficientemente bueno, y cada desafío amenaza la frágil creencia de que el cambio es posible. Pero cuando en cambio ancla sus esfuerzos en la identidad, el proceso se vuelve más estable, más resiliente, más profundamente arraigado, porque ya no están simplemente tratando de cambiar lo que hacen, están cambiando en quién se están convirtiendo. Y en el centro de esta lección se encuentra una poderosa verdad psicológica. Los humanos actúan en alineación con su identidad incluso cuando es dañina, porque la identidad es familiaridad, la identidad es seguridad, la identidad es la historia a la que la mente regresa, una y otra vez, como su brújula para la toma de decisiones. Y así el fumador que intenta dejar de fumar, pero todavía se identifica secretamente como un fumador que lucha contra un hábito, siempre luchará, porque el comportamiento al que se resiste sigue ligado a la identidad que cree que todavía es suya. Mientras que la persona que dice, no soy fumador, en lugar de, estoy tratando de dejar de fumar, entra en un nuevo autoconcepto, uno que hace que el nuevo comportamiento se sienta natural en lugar de forzado. Y es este cambio, sutil pero profundo, el que Atomic Habits invita al oyente a abrazar, porque los hábitos basados en la identidad no piden a una persona que gane una nueva identidad, le piden que emita pequeños votos por la identidad que desea encarnar, a través de acciones repetidas tan pequeñas que comienzan a eludir la resistencia, construyendo una narrativa silenciosa que gradualmente, pero poderosamente, remodela la comprensión que la mente tiene de sí misma. Y con el tiempo, estos pequeños votos de identidad se acumulan como capas de sedimento, formando una nueva versión estable de uno mismo que apoya los hábitos en lugar de luchar contra ellos. Y aquí es donde surge la profundidad emocional de la lección. Las personas a menudo intentan cambiar sus vidas sin cambiar su historia. Intentan construir nuevos futuros mientras se aferran fuertemente a viejas identidades. Identidades moldeadas por fracasos pasados, etiquetas de la infancia, expectativas sociales, momentos de vergüenza o culpa, narrativas internas que susurran, esto es quien eres y no puedes convertirte en alguien diferente. Y sin embargo, la verdad es que la identidad no es fija, no se hereda, no está predeterminada, sino algo continuamente creado, esculpido y reforzado a través de la acción. Lo que significa que cada pequeña elección que hace una persona no solo es un acto de comportamiento, sino una declaración de quién está eligiendo ser. Y la brillantez de los hábitos basados en la identidad
reside en cómo cambian el guión del cambio. En lugar de forzarse a uno mismo a adoptar nuevos hábitos con pura fuerza de voluntad, el individuo empieza a hacerse una pregunta mucho más poderosa. ¿Quién es el tipo de persona en la que me quiero convertir? Seguida de una aún más transformadora. ¿Qué haría ese tipo de persona hoy? Y de repente, el progreso se convierte menos en una cuestión de disciplina y más en una alineación, menos en forzar y más en desarrollarse, menos en empujarse a uno mismo y más en dar un paso hacia una nueva versión de uno mismo que se siente cada vez más auténtica con cada pequeña acción realizada. Y cuando el oyente empieza a adoptar esta mentalidad, la fricción de la formación de hábitos disminuye drásticamente, porque los hábitos que se alinean con la identidad requieren mucho menos esfuerzo mental, de la misma manera en que el agua fluye naturalmente en la dirección en la que la gravedad la atrae. Y en este cambio ocurre una poderosa liberación emocional. La persona ya no siente que está realizando acciones que contradicen quién es. Siente que simplemente está actuando como la persona que ha elegido ser. Y con el tiempo, esta alineación crea una sensación de armonía interna que refuerza el ciclo del hábito, transformando el esfuerzo repetido en instinto, la repetición en carácter, la consistencia en identidad. Sin embargo, la lección también conlleva un desafío suave, ya que requiere el coraje de liberar viejas narrativas, cuestionar las identidades heredadas de experiencias pasadas, dejar ir las etiquetas que una vez se usaron como excusas. No soy una persona matutina, no puedo mantenerme concentrado, no soy bueno con el dinero, siempre me rindo. Y en cambio, crear una nueva narrativa basada en la posibilidad en lugar de la limitación. Una narrativa respaldada por pequeñas acciones consistentes que dicen, día tras día, me estoy convirtiendo en alguien nuevo. Y a medida que la identidad se fortalece, también lo hace la creencia en la propia capacidad de cambiar, porque la creencia no es algo otorgado desde afuera, sino algo construido a través de la demostración repetida de capacidad, lo que significa que cada pequeña victoria se convierte no solo en progreso, sino en evidencia, evidencia que alimenta la confianza, confianza que alimenta la consistencia, y consistencia que refuerza la identidad en un ciclo de autofortalecimiento, hasta que la persona ya no lucha por mantener el hábito, porque el hábito es simplemente una extensión de quiénes son. Y quizá el aspecto más profundo de los hábitos basados en la identidad es que permiten el fracaso sin colapsar, porque cuando la identidad es fuerte, los retrocesos se convierten en eventos temporales en lugar de verdades definitorias. Y la persona que se ve a sí mismo como un individuo saludable, un trabajador disciplinado, un aprendiz comprometido o un ser humano resiliente, puede soportar fluctuaciones en el comportamiento sin perder la dirección, porque sabe que los hábitos pueden doblarse, pero la identidad permanece, guiándolos de regreso al camino. Y así esta lección central se convierte en una piedra angular de la transformación personal, enseñando que el cambio no se trata de lograr resultados, sino de convertirse en alguien capaz de producir esos resultados de forma consistente. Y que la forma más poderosa de transformar la propia vida es empezar a vivir hoy como la persona que uno espera ser mañana, emitiendo pequeños votos por esa identidad a través de acciones repetidas que, lenta pero seguramente, remodelan la historia de quiénes son. Lección central 3. Los sistemas sobre los objetivos. Revela una de las verdades más liberadoras y contraintuitivas de la filosofía de James Clear, que el éxito no está determinado por los objetivos que una persona establece, sino por los sistemas que sigue. Porque los objetivos definen la dirección, pero los sistemas definen el progreso. Y mientras que los objetivos son hitos momentáneos, los sistemas son la mecánica diaria de mejora que da forma a una vida. Y esta lección llega como una corrección silenciosa a un mundo obsesionado con los resultados. Porque la sociedad moderna celebra a los que establecen objetivos, a los creadores de tableros de visión y a los soñadores ambiciosos, pero rara vez resalta el proceso invisible, la estructura, la rutina, el ritmo, que convierte las intenciones en realidad. Y así innumerables personas permanecen atrapadas en ciclos de frustración porque persiguen objetivos con intensidad, pero abandonan los sistemas con inconsistencia, malinterpretando que los objetivos crean esperanza, pero los sistemas crean resultados. Y en el corazón de este concepto se encuentra una verdad humilde, pero poderosa,
Cada ganador y cada perdedor en cualquier dominio comparte los mismos objetivos. Cada atleta quiere ganar el campeonato. Cada estudiante quiere tener éxito académicamente. Cada emprendedor quiere construir un negocio próspero. Cada individuo quiere ser más saludable, más seguro financieramente. Por lo que los objetivos no pueden ser el factor diferenciador, porque si los objetivos por sí solos crearan resultados, todos los que soñaban con el éxito lo lograrían. Pero el mundo está formado no por aquellos que quieren el resultado, sino por aquellos que se comprometen con el proceso. Y esta realización transforma el peso emocional de la mejora, porque en el momento en que una persona cambia el enfoque de lograr un resultado específico a simplemente perfeccionar el proceso que lleva allí, la carga del éxito se disuelve en la libertad del esfuerzo, y la ansiedad constante en torno al resultado se desvanece en un compromiso arraigado con los pasos diarios que hacen que el resultado sea inevitable. Muy parecido a un jardinero que ya no se preocupa por cuándo florecerá la flor, sino que cuida la tierra, el agua, la luz del sol, confiando en que la floración es el resultado natural de una nutrición constante. Y este cambio de objetivos a sistemas no es meramente un ajuste táctico, sino una profunda reorientación psicológica, ya que los objetivos están inherentemente orientados al futuro, colocando la felicidad, la realización y la autoestima en un punto distante, mientras que los sistemas anclan la identidad y la satisfacción en el momento presente, permitiendo que el progreso se experimente diariamente en lugar de diferirse indefinidamente, razón por la cual tantas personas que alcanzan sus objetivos sienten un vacío inmediato después. Alcanzaron el objetivo, pero no tenían un sistema para sostener la realización, por lo que la victoria se disuelve tan rápido como llega, dejándolos perdidos, buscando el siguiente logro externo para llenar el vacío. Y cuando los individuos comienzan a construir sistemas, su relación con el progreso se transforma, porque los sistemas se centran en acciones controlables en lugar de resultados impredecibles, lo que significa que pasan de esperar a decidir, de desear a hacer, de depender de los resultados a estar impulsados por el proceso. Y este cambio les permite progresar en los días en que se sienten desmotivados, en los días en que el objetivo se siente distante, en los días en que la vida se vuelve caótica, porque los sistemas crean impulso a través de la rutina en lugar de la emoción. Y quizás uno de los aspectos más impactantes de los sistemas es que eliminan la necesidad de fuerza de voluntad, reemplazándola con estructura, ya que la fuerza de voluntad es notoriamente inconsistente, fluctuando con el estado de ánimo, la energía, el estrés y el entorno, mientras que los sistemas operan independientemente del sentimiento, creando un camino tan claro, tan simple y tan repetible que el progreso se vuelve automático, lo que hace mucho más fácil presentarse de manera constante, que es la verdadera base de la maestría en cualquier área. Y dentro de esta lección central, el oyente comienza a comprender que las metas son instantáneas del futuro deseado, pero los sistemas son los motores que las llevan allí, funcionando silenciosamente debajo de la superficie, convirtiendo pequeñas acciones repetidas en transformaciones poderosas, como la forma en que un río da forma a un cañón, no a través de la fuerza, sino a través de la consistencia. Y James Clear ilustra esta verdad con una idea clave que los ganadores y los perdedores tienen los mismos objetivos, pero lo que los diferencia son los hábitos y rutinas que forman su existencia diaria. Y esto expone uno de los problemas ocultos de los objetivos. Crean un mundo binario de éxito y fracaso, una línea de tiempo rígida que juzga el progreso con dureza, mientras que los sistemas crean un camino continuo de mejora donde cada día ofrece una oportunidad para actuar en alineación con quien uno quiere convertirse. Y este replanteo emocional se vuelve especialmente poderoso frente a los reveses, ya que una persona anclada en los objetivos ve los obstáculos como señales de fracaso o descarrilamiento, pero una persona comprometida con los sistemas los ve como fluctuaciones temporales en un proceso a largo plazo, volviendo a la rutina sin vergüenza, sin presión, sin cuestionar su valor, y con el tiempo esta resiliencia se convierte en una característica definitiva del éxito sostenido. Y otra ventaja sutil pero profunda de los sistemas es que transforman la identidad de manera natural, pues a medida que la persona sigue un proceso repetidamente, internaliza el comportamiento como parte de quién es, fortaleciendo los bucles de identidad introducidos en la lección anterior, porque los sistemas construyen evidencia, y la evidencia construye blencia, y la blencia construye un nuevo sentido de sí que apoya un mayor crecimiento.
Y quizás la metáfora más poderosa de los sistemas se encuentra en el artesano que se presenta a su taller todos los días, no para crear una obra maestra en un solo estallido de inspiración, sino para refinar sus herramientas, practicar su técnica, dar forma a las materias primas con paciencia y repetición, sabiendo que la maestría no es un resultado o un progreso interpolado, ni la formación, sino la continuidad de la práctica. Y así el oyente comienza a comprender que los sistemas son el verdadero fundamento de la excelencia, que la persona que se compromete a un sistema de escritura todos los días se convierte en un autor mucho antes de terminar un libro, que la persona que se compromete a mover su cuerpo regularmente se convierte en un atleta mucho antes de cruzar cualquier línea de meta, que la persona que se compromete a aprender de manera constante se vuelve inteligente mucho antes de alcanzar cualquier credencial, porque la identidad emerge de la acción repetida, y los sistemas son la estructura que hace que esas acciones sean inevitables. Y así, la lección central 3 profundiza la filosofía de Atomic Habits, enseñando al oyente que las metas son instantáneas del futuro deseado, pero el cambio real, el cambio duradero, el cambio significativo, emerge de los sistemas que forman la vida diaria. Los sistemas que crean consistencia, los sistemas que transforman la ambición en rutina y la rutina en identidad. Y al abrazar esta verdad, el oyente entra en una forma de crecimiento más estable, sostenible y profundamente empoderadora, donde el camino se vuelve más importante que el destino, y la persona en la que se está convirtiendo cada día se convierte en la verdadera recompensa que trasciende cualquier logro individual que pueda alcanzar algún día. Lección central 4. Las 4 leyes del cambio de comportamiento. Revelan la intrincada pero profundamente simple arquitectura detrás de los hábitos humanos, revelando que la transformación no es solo una cuestión de motivación, ni es una batalla de fuerza de voluntad contra el deseo, sino un proceso cuidadosamente orquestado gobernado por 4 principios fundamentales. Hazlo obvio, hazlo atractivo, hazlo fácil y hazlo satisfactorio. Leyes que, cuando se aplican de manera consistente, abren la puerta a un cambio duradero, porque el comportamiento no es aleatorio, ni puramente emocional. Sigue patrones, responde a señales y prospera en entornos diseñados para reforzar la acción deseada. Y es dentro de estas leyes que James Clear proporciona una hoja de ruta para convertir la intención abstracta en resultados tangibles y automáticos, guiando al oyente a un mundo donde pequeños ajustes en la percepción y el entorno se propagan hacia afuera para producir resultados exponenciales, donde las fuerzas invisibles que impulsan la acción pueden ser dirigidas hacia el progreso, en lugar de descuidarse en el caos. Y la primera ley, hazlo obvio, ataca la raíz de la atención humana, porque la mayoría de los hábitos fallan no por pereza, sino por invisibilidad, las formas sutiles en que la oportunidad pasa desapercibida. Y al diseñar señales que sean visibles, claras y convincentes, una persona comienza a reclamar el control sobre los desencadenantes que dan forma al comportamiento, organizando su entorno de manera que las acciones positivas se destaquen, mientras que los comportamientos no deseados se desvanezcan en el fondo. Y al hacerlo, alinea su subconsciente con sus intenciones conscientes, cerrando la brecha entre el deseo y la ejecución, ya que la mente humana responde instintivamente a las señales. Y al colocar las señales correctas a la vista de todos, la acción se vuelve casi inevitable. Y la segunda ley, hazlo atractivo, involucra el sistema innato de ansia del cerebro, porque el comportamiento no es impulsado por la lógica, sino por la anticipación, por el deseo de experimentar una recompensa, por la atracción del placer. Y cuando una acción se combina con elementos de disfrute, novedad o refuerzo social, se conecta con la maquinaria psicológica que impulsa la repetición, convirtiendo la obligación en anticipación, el trabajo pesado en ritual y la resistencia en motivación. Y esta ley subraya una verdad sutil pero vital. Los hábitos que repetimos son aquellos que disfrutamos. Y al diseñar conscientemente experiencias que hacen que los comportamientos beneficiosos sean atractivos, la persona aprovecha la energía del deseo para impulsar su transformación. Y la tercera ley, hazlo fácil, aborda la fricción que descarrila el esfuerzo. Porque los humanos están programados para conservar energía, para elegir el camino de menor resistencia. Y cuando las acciones beneficiosas se simplifican, automatizan y eliminan de pasos innecesarios, la consistencia aumenta naturalmente, y la mente, ya no agobiada por la complejidad, puede realizar el comportamiento deseado sin esfuerzo,
convirtiendo la intención en rutina y reduciendo la probabilidad de procrastinación o evasión, ya que el genio de esta ley radica en su enfoque en el diseño ambiental, en eliminar barreras en lugar de confiar únicamente en la disciplina interna. Y al dar forma al mundo que los rodea para respaldar el éxito, una persona asegura que los buenos hábitos ocurran con una lucha mínima, creando un impulso que se acumula silenciosamente, invisiblemente, hasta que la transformación es innegable. Y la cuarta ley, hazlo satisfactorio, apela a los bucles de retroalimentación del cerebro, los sistemas de recompensa y refuerzo que dictan si un comportamiento se repite. Porque las acciones que producen resultados inmediatos, tangibles o psicológicamente gratificantes, tienen muchas más probabilidades de volverse automáticas. Y al incorporar una sensación de logro, placer o progreso en cada repetición, la persona transforma el esfuerzo fugaz en un hábito duradero, porque no basta con actuar correctamente. La acción debe sentirse significativa, reforzadora y digna de repetición. Y cuando el cerebro asocia el comportamiento con la satisfacción, el ciclo del hábito se acelera, integrando la acción en la identidad, internalizándola como parte del yo y creando un sistema donde el éxito genera éxito. El impulso alimenta la motivación y el nuevo comportamiento se fortalece con cada iteración. Y cuando estas cuatro leyes se aplican juntas, forman un sistema cohesivo y autorreforzado que alinea la psicología humana, el entorno y la acción en una única trayectoria de mejora, convirtiendo objetivos abstractos en realidad vivida, transformando la intención en práctica y dando forma a la identidad en el proceso. Porque cada señal, cada atracción, cada simplificación y cada recompensa operan en concierto para guiar individuo hacia la persona que desea convertirse. Y la profundidad emocional de esta lección emerge al entender que los hábitos no son obligaciones morales, sino señales poderosas que guían a la persona de manera silenciosa y persistente, y que el dominio de estas leyes otorga agencia en una vida que de otra manera estaría impulsada por la distracción, el impulso y las circunstancias. Porque al hacer que las acciones deseadas sean obvias, atractivas, fáciles y satisfactorias, uno se convierte en el arquitecto de su propio comportamiento. Ya no está sujeto al azar, la fatiga o la motivación fugaz, y en cambio diseña un sistema que asegura el progreso incluso cuando la energía es baja, la claridad está ausente o la fuerza de voluntad flaquea. Y esta lección también proporciona un marco profundo para romper los malos hábitos, porque las mismas leyes se pueden invertir, hacerlo invisible, hacerlo poco atractivo, hacerlo difícil y hacerlo satisfactorio, demostrando que el comportamiento es maleable, que la acción humana responde de manera predecible a las señales ambientales y psicológicas, y que la libertad no está en combatir los impulsos con pura fuerza, sino en reestructurar las condiciones en las que surgen los impulsos, redirigiéndolos hacia canales constructivos. Y en última instancia, las cuatro leyes del cambio de comportamiento no son simplemente un conjunto de herramientas para la formación de hábitos, sino una filosofía de vida, que enseña que el cambio es sistemático, medible y accesible, que la identidad se forja en el crisol de la acción repetida moldeada por principios claros, y que los resultados extraordinarios rara vez son el producto de un esfuerzo heroico, sino de innumerables pequeñas decisiones diseñadas para trabajar con la psicología humana en lugar de en contra de ella. Y a medida que el oyente internaliza esta lección, comienza a ver cada entorno, cada interacción, cada elección como una oportunidad para aplicar estas leyes, convirtiendo los días ordinarios en motores de transformación, las acciones ordinarias en declaraciones de identidad, y los momentos ordinarios en la base de una vida definida no por la suerte o las circunstancias, sino por un diseño intencional. Y al abrazar las cuatro leyes del cambio de comportamiento, el oyente entra en un mundo donde la transformación no es un sueño lejano, sino una realidad estructurada y alcanzable, donde la maestría surge de la alineación con las tendencias humanas naturales, y donde el camino hacia la excelencia está pavimentado por claridad, atracción, facilidad y satisfacción, creando una vida que no solo es productiva y exitosa, sino profundamente resonante con el propósito y autoautenticidad. Lección central 5. El medio ambiente como mano invisible revela una de las verdades más olvidadas en el comportamiento humano, que el mundo que rodea a una persona moldea silenciosamente sus acciones,
creencias y destino mucho más que la fuerza de voluntad, la motivación o el esfuerzo puro, ya que los humanos son exquisitamente sensibles a las señales, claves y contextos, y es el diseño sutil del entorno lo que determina qué hábitos florecen y cuáles se marchitan, a menudo sin conciencia, guiando el comportamiento con una fuerza tan poderosa como la gravedad, pero tan invisible como el aire. Y cuando uno comienza a entender esto, la noción misma de superación personal cambia, de luchar contra la debilidad interna a diseñar entornos que se alineen naturalmente con la persona en la que desean convertirse. Y este principio está en el corazón de la visión de James Clear de que los humanos rara vez se elevan al nivel de sus metas, sino que caen al nivel de sus sistemas. Y los sistemas mismos están inextricablemente ligados al medio ambiente, porque el camino de menor resistencia dicta las elecciones, y pequeñas modificaciones en el entorno pueden crear profundos efectos dominó, transformando la intención en acción sin esfuerzo, convirtiendo la disciplina en un valor predeterminado y la formación de hábitos en un resultado casi automático, porque el cerebro humano responde a las señales antes de responder al razonamiento consciente, y al hacer que las señales positivas sean prominentes mientras se ocultan o eliminan las señales negativas, uno puede aprovechar la mano invisible del medio ambiente para dar forma al comportamiento de manera silenciosa, persistente y sostenible. Y el peso emocional de esta lección se hace evidente cuando uno reflexiona sobre la vida diaria, notando cómo las acciones se desencadenan sin esfuerzo por el contexto. La persona que deja frutas y verduras a la vista las come de forma natural. La persona que coloca sus zapatillas de running junto a la puerta avanza hacia el ejercicio sin debate. El estudiante cuyo espacio de trabajo está libre de distracciones se centra automáticamente. El profesional que organiza sus herramientas y documentos completa las tareas de manera eficiente. Y, a la inversa, los entornos abarrotados de tentaciones, desorganización o fricción erosionan sutilmente las intenciones, creando un alejamiento lento, casi imperceptible, de los objetivos, ya que los hábitos no son solo actos de voluntad, sino respuestas al mundo que los rodea. Lo que significa que el dominio no se trata solo de fortaleza mental, sino de dar forma a los paisajes físicos, sociales y digitales, para que trabajen a nuestro favor. Y dentro de esta comprensión reside una profunda libertad, porque desplaza la responsabilidad de la autocrítica interminable y la moralización sobre el fracaso a un enfoque más estratégico y creativo. El individuo aprende a diseñar sus espacios, rutinas e interacciones para guiar el comportamiento en la dirección deseada y al hacerlo elimina la fricción, reduce la dependencia de la fuerza de voluntad y alinea sus acciones con la identidad, permitiendo que la transformación se desarrolle con menos lucha y más consistencia. Porque cuando el entorno conspira para el éxito, los hábitos emergen de manera natural, sin esfuerzo e invisibles, incrustándose silenciosamente en el tejido de la vida diaria. Y la lección se profundiza a medida que el oyente se da cuenta de que el entorno no es solo físico, sino social, cultural y digital, que las personas con las que uno se rodea, los medios consumidos, las comunidades con las que uno se relaciona y los sistemas en los que uno participa actúan como manos invisibles, dirigiendo el comportamiento, moldeando los deseos e influyendo en la identidad, lo que significa que el dominio sobre la vida es inseparable del dominio sobre los contextos que uno habita, ya que rodearse de individuos que modelan los comportamientos, valores y actitudes deseados acelera el crecimiento, mientras que la exposición a influencias tóxicas, descuidadas o desalineadas, erosiona el progreso sutil pero implacablemente. Y así la arquitectura del entorno se convierte en una herramienta para vivir intencionalmente, una forma de reforzar los hábitos, las creencias y la identidad a través del diseño de entornos en lugar del esfuerzo intermitente de la motivación. Y James Clear enfatiza que, si bien la motivación fluctúa y la fuerza de voluntad falla, el entorno es una fuerza constante, un socio silencioso que puede ser diseñado, curado y aprovechado para producir resultados predecibles, ya que los humanos son criaturas reactivas cuyas elecciones están dictadas en gran medida por lo que es relevante en su entorno. Y al colocar estratégicamente señales que desencadenan comportamientos positivos y eliminar señales que desencadenan los no deseados, una persona puede cambiar la trayectoria de su vida casi sin esfuerzo, convirtiendo pequeños ajustes deliberados en ventajas compuestas. Un proceso que se vuelve autorreforzante a medida que los hábitos se solidifican, la identidad se fortalece y los resultados se acumulan. Y el oyente empieza a percibir el entorno como una forma de andamiaje invisible, que apoya el crecimiento, protege contra las recaídas y guía la acción. Una realización que transforma el paisaje emocional de la superación personal porque cambia el foco de la autoculpa al diseño estratégico, de la lucha interna a la alineación externa, de la disciplina agotadora a la arquitectura inteligente. Y al hacerlo,
abre un camino para un progreso constante que parece casi inevitable, como el agua que fluye cuesta abajo a lo largo de un canal bien construido, donde el camino ha sido preparado tan minuciosamente que el resultado se convierte en la consecuencia natural del sistema, en lugar de un esfuerzo heroico de voluntad. Y la lección tiene una profundidad adicional cuando se considera que el entorno interactúa con la identidad, ya que la exposición repetida a las señales correctas refuerza el autoconcepto, permitiendo al individuo verse a sí mismo como el tipo de persona que naturalmente se involucra en comportamientos beneficiosos, mientras que la exposición repetida a la fricción, distracción o tentación socava la identidad sutilmente con el tiempo, reforzando viejas narrativas, hábitos y limitaciones, y así el entorno se convierte en una palanca y un espejo, moldeando el comportamiento mientras refleja el tipo de persona en la que uno se está convirtiendo, ya que el entorno comunica silenciosamente expectativas, normas y posibilidades, influyendo en las elecciones en maneras que el razonamiento consciente a menudo no puede detectar. Y esta comprensión también ilumina el rol de los entornos digitales y modernos, donde las pantallas, notificaciones y algoritmos bombardean constantemente la atención, creando fuerzas invisibles que secuestran el enfoque, erosionan la disciplina y refuerzan patrones inútiles. Y al tomar control de estos espacios virtuales, curando feeds, eliminando distracciones, programando trabajo enfocado, diseñando notificaciones, uno extiende el principio del entorno más allá del espacio físico al ámbito digital, aprovechando la mano invisible en el contexto moderno y creando un ecosistema coherente que apoya la identidad, hábitos y progreso en alineación con los objetivos. Y últimamente, la lección central 5 enseña que el dominio de la vida no requiere una motivación extraordinaria, una fuerza de voluntad sobrehumana o una transformación dramática, sino una atención deliberada, inteligente y persistente a los entornos que uno habita, porque los mundos físico, social y digital no son telones de fondo neutrales, sino participantes activos en la formación del comportamiento, guía lecciones y refuerza la identidad. Y cuando el oyente internaliza esta verdad, entra en un modo de vida donde el mundo mismo trabaja con él, donde los hábitos positivos están andamiados por el contexto, donde el progreso es inevitable porque las condiciones están alineadas con la intención, y donde la mano invisible del entorno se convierte en uno de los aliados más poderosos en la búsqueda de la transformación, identidad y éxito duradero, diseñando silenciosamente una vida en la que la excelencia no es una lucha, sino un resultado natural de los espacios que uno habita, las personas con las que uno se rodea y los señales que uno elige notar. Lección central 6. El papel de la autoimagen en la formación de hábitos profundiza en una de las verdades más profundas y a menudo pasadas por alto del comportamiento humano, que la base de cada hábito, cada acción repetida y cada transformación no reside en lo que una persona hace, sino en cómo se percibe a sí misma, porque la identidad es el marco invisible que da forma a cada elección, cada decisión y cada respuesta, y la alineación entre la autoimagen y el comportamiento es lo que determina si los hábitos se mantienen o fallan, porque los humanos actúan naturalmente de maneras que son consistentes con sus creencias sobre quiénes son, y cuando hay disonancia entre la identidad y la acción, surge el conflicto interno, la motivación disminuye e incluso los esfuerzos mejor intencionados se ven socavados, mientras que cuando la identidad y el comportamiento están alineados, el esfuerzo disminuye, surge la consistencia y los hábitos fluyen como extensiones naturales del yo, creando un sentido de coherencia y autenticidad que impulsa la transformación a un nivel profundo y duradero. Y James Clear enfatiza que el enfoque tradicional para el cambio de hábitos, centrarse en objetivos, resultados o fuerza de voluntad, a menudo falla porque pasa por alto este factor invisible pero decisivo, pidiendo a las personas que actúen en contra de la historia que se cuentan a sí mismos sobre quiénes son. Y así el fumador que intenta dejar de fumar, el estudiante que intenta concentrarse, el profesional que intenta ser productivo o el individuo que intenta adoptar rutinas más saludables, luchan no porque el comportamiento sea inherentemente difícil, sino porque su autoimagen aún no ha evolucionado para abarcar las nuevas acciones, y la mente subconsciente se resiste a lo que se siente extraño o incompatible, priorizando la consistencia con la identidad establecida sobre la novedad o la mejora. Y esta comprensión replantea la experiencia emocional del cambio, porque el éxito ya no es una competencia externa de disciplina, sino una negociación interna de identidad, una conversación sutil pero poderosa en la que cada pequeña acción es un voto para el tipo de persona que uno desea convertirse, y cada voto se acumula para reforzar la narrativa, remodelando gradualmente las creencias, fortaleciendo la identidad
y creando un ciclo de autorrefuerzo donde los hábitos y la autoimagen se fusionan en un sistema de comportamiento coherente y estable. Y el genio de esta lección reside en su simplicidad y elegancia. Al centrarse en quién uno quiere ser, en lugar de en lo que uno quiere lograr, la formación de hábitos se convierte menos en coerción y más en alineación, menos en forzar el cambio y más en encarnar la transformación. Y el proceso de repetición deja de ser una tarea y se convierte en una afirmación, una señal al subconsciente de que este comportamiento es consistente con el verdadero yo, integrándolo profundamente en la identidad de modo que la motivación externa se vuelve secundaria, la fuerza de voluntad se vuelve de apoyo en lugar de esencial, y la consistencia surge naturalmente de la autopercepción en lugar de la lucha. Y emocionalmente este principio es transformador porque desplaza el locus de control hacia el interior, permitiendo al individuo reclamar la agencia sobre la historia que está viviendo, alejarse de la autocrítica y el juicio, y abrazar la posibilidad de que la identidad no sea fija, heredada o determinada por fracasos pasados, sino que se moldea continuamente a través de la acción repetida, la reflexión y la elección, lo que significa que el cambio es posible y sostenible cuando se ancla en un sentido evolutivo del yo que se cura conscientemente y se refuerza intencionalmente a través de la práctica. Y esta lección también ilumina por qué los hábitos fallan cuando están desconectados de la identidad, ya que los comportamientos que se sienten ajenos, impuestos o inconsistentes con el autoconcepto son inherentemente frágiles, vulnerables a la fatiga, la tentación y la distracción, colapsando bajo presión porque la narrativa interna se resiste a ellos, mientras que los hábitos que resuenan con la autoimagen perduran incluso cuando la motivación es baja, la energía se agota o las circunstancias son desafiantes, porque la mente busca naturalmente la coherencia y la consistencia, lo que hace que los comportamientos alineados con la identidad sean mucho más resistentes, automáticos y profundamente integrados en la vida diaria, formando una base sobre la cual se puede construir de manera confiable un mayor crecimiento y transformación. Y el papel de la autoimagen se extiende más allá de la formación de hábitos hacia la arquitectura más amplia del desarrollo personal, porque la identidad gobierna la percepción, la atención y la toma de decisiones, influyendo en cómo uno interpreta los acontecimientos, responde a los reveses y aborda las oportunidades, lo que significa que los hábitos basados en la identidad no solo cambian el comportamiento, sino que también reconfiguran la cognición, dan forma a la resiliencia emocional y refuerzan la creencia en la capacidad, produciendo una transformación holística que trasciende la repetición mecánica de acciones para tocar la esencia misma de cómo una persona experimenta la vida, percibe las posibilidades e interactúa con el mundo. Y este principio es más evidente en la forma en que las acciones pequeñas y consistentes, alineadas con la identidad deseada, cambian gradualmente la autopercepción, ya que una persona que comienza a hacer ejercicio a diario se ve a sí misma como en forma. Una persona que escribe a diario se ve a sí misma como reflexiva. Una persona que habla amablemente se ve a sí misma como compasiva. Y con el tiempo estas experiencias acumuladas se cristalizan en un sentido de sí mismo que apoya el crecimiento continuo, crea una motivación natural y transforma el esfuerzo en una expresión sin esfuerzo de carácter. Porque la identidad y el comportamiento ya no están separados, sino fusionados, reforzándose mutuamente en un ciclo de retroalimentación continuo que fortalece tanto el hábito como el autoconcepto simultáneamente. Y en última instancia, la lección central 6 ilumina el vínculo invisible pero inexpugnable entre la autoimagen y la formación de hábitos, enseñando que el cambio duradero no es producto de la presión externa, el esfuerzo dramático o la inspiración episódica, sino la consecuencia natural del comportamiento consistente alineado con un sentido evolutivo de uno mismo. Y cuando el oyente internaliza esto, obtiene acceso a una palanca psicológica profunda, una herramienta para la transformación que es a la vez sutil y poderosa, permitiéndole moldear la identidad deliberadamente a través de acciones pequeñas y deliberadas, emitir votos para la persona que desea convertirse, reforzar la creencia, fortalecer la consistencia y cultivar una vida donde el comportamiento, la identidad y la intención se armonicen en una fuerza coherente e imparable para el crecimiento, el dominio y la realización duradera, convirtiendo la arquitectura invisible de la autoimagen en la mano guía detrás de cada hábito significativo, cada elección deliberada y cada paso hacia benecer en la persona que es capaz de ser. Lección central 7. Romper con los malos hábitos revela una de las dimensiones más esenciales, aunque a menudo malinterpretadas, de la transformación personal.
que el camino hacia la mejora no solo se allana mediante la creación de nuevos hábitos, sino también mediante el desmantelamiento estratégico de los que socavan silenciosamente el progreso, ya que los malos hábitos no son simplemente comportamientos inconvenientes, sino poderosos bucles que se refuerzan a sí mismos y distorsionan la identidad, erosionan el potencial y secuestran la intención. Y comprender cómo interrumpir estos bucles requiere una comprensión de la arquitectura psicológica de la acción humana, ya que la mente no distingue entre el bien y el mal en términos de esfuerzo. Simplemente busca señales, antojos, respuestas y recompensas, y los comportamientos que brindan gratificación inmediata se refuerzan repetidamente, independientemente del costo a largo plazo. Lo que significa que sin conciencia e intervención intencional, los patrones destructivos persisten, a menudo desapercibidos, moldeando los resultados de la vida de maneras sutiles pero profundas. Y sin embargo, James Clear ofrece un enfoque sistemático para romper estos patrones al invertir las 4 leyes del cambio de comportamiento que cultivan hábitos positivos, creando un proceso deliberado donde se hacen comportamientos dañinos, invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio, de modo que las fuerzas automáticas de la mente ya no están alineadas con rutinas destructivas, y el cambio se vuelve menos una batalla de fuerza de voluntad y más una cuestión de diseño y estrategia. Y el primer paso en este proceso transformador es hacer invisibles los malos hábitos, reconociendo que la visibilidad es el motor de la acción y que las señales en el entorno desencadenan silenciosamente el comportamiento. Por lo que, al eliminar u ocultar estas señales, una persona reduce la probabilidad de participar en comportamientos no deseados casi sin esfuerzo, ya sea colocar bocadillos fuera de la vista para evitar comer sin pensar, deshabilitar las notificaciones de las redes sociales para evitar distracciones o reorganizar los espacios físicos para minimizar la tentación. Porque cuando las señales desaparecen, la mente automática ya no recibe las señales que inician el comportamiento, rompiendo la cadena habitual antes de que comience y estableciendo control sobre los impulsos que de otro modo operarían inconscientemente, demostrando que el entorno no es neutral, sino una palanca poderosa que puede socavar o apoyar la vida intencional. Y el segundo paso es hacer que los malos hábitos sean poco atractivos, apelando al principio psicológico profundo de que los humanos repiten acciones que prometen recompensa, placer o satisfacción emocional. Y por lo tanto, uno debe replantear la percepción, asociando comportamientos negativos con incomodidad, pérdida o disonancia, creando una repulsión mental que reduce el deseo, y al destacar los costos a largo plazo, alineando la autoimagen contra el hábito o asociando el comportamiento con consecuencias negativas, una persona socava el ansia que sostiene el hábito, transformando la atracción automática en evitación consciente. Y al hacerlo, toma el control de las fuerzas que han dictado sutilmente la acción durante años, reemplazando la susceptibilidad pasiva con la agencia activa. Y el tercer paso es hacer que los malos hábitos sean difíciles, entendiendo que la fricción es uno de los elementos disuasorios más poderosos para el comportamiento automático, ya que los humanos naturalmente gravitan hacia el camino de menor resistencia, y al aumentar el esfuerzo, la complejidad o las barreras a la acción no deseada, la ejecución automática del hábito se vuelve menos probable, ya sea eliminando el acceso, introduciendo pasos adicionales o alterando las rutinas para que los comportamientos destructivos requieran una lucha consciente. Y al hacerlo, la mente se ve obligada a hacer una pausa, considerar y evaluar antes de actuar, dando a la intención consciente una oportunidad de intervenir, rompiendo el ciclo de automaticidad y creando espacio para que surjan nuevos hábitos. Porque mientras que la motivación fluctúa y la fuerza de voluntad no es confiable, la fricción ambiental es constante y desplegada estratégicamente se convierte en un guardián silencioso y constante contra la recaída. Y el cuarto y último paso es hacer que los malos hábitos sean insatisfactorios, activando los bucles de refuerzo del cerebro, eliminando el placer e introduciendo retroalimentación negativa, ya sea a través de la rendición de cuentas, el seguimiento o la asociación del comportamiento con consecuencias inmediatas, ya que los hábitos se refuerzan con la satisfacción que brindan. Y al alterar la estructura de recompensa, una persona reduce la probabilidad de que el comportamiento se repita, alineando los mecanismos de refuerzo interno con los objetivos y la identidad a largo plazo. Y al hacerlo,
Transforma los ciclos destructivos en oportunidades para el aprendizaje consciente, la reflexión y el ajuste, creando un sistema de autorregulación donde la retroalimentación desalienta naturalmente el comportamiento dañino y fortalece la capacidad para el cambio sostenido. Y este método no es meramente mecánico, sino profundamente psicológico y emocional, porque los hábitos están ligados a la identidad, y romperlos requiere el coraje de enfrentar viejas narrativas, cuestionar autoconceptos arraigados y reemplazar las señales sutiles que durante mucho tiempo han dictado la acción con patrones nuevos e intencionales que refuercen la autoimagen deseada. De modo que, con el tiempo, la intervención repetida contra los malos hábitos remodela tanto el comportamiento como la historia del ser, produciendo un bucle de retroalimentación donde la identidad y la acción se alinean a favor del crecimiento, la resiliencia y el dominio. Y la resonancia emocional de esta lección reside en su implicación empoderadora, que la libertad es alcanzable, que los hábitos no tienen por qué controlar la vida, que los patrones destructivos no son permanentes y que al comprender la arquitectura oculta del comportamiento humano, una persona puede recuperar el control sobre sus elecciones, redirigir la energía hacia acción minimalista y transformar la lucha en estrategia, el caos en diseño y la compulsión en decisión consciente, convirtiendo lo que una vez se sintió inevitable en algo totalmente manejable, deliberado y bajo su comando. Y a medida que el oyente internaliza esta lección, ve que romper con los malos hábitos no se trata de castigo, privación o debilidad moral, sino de ingeniería inteligente del entorno, la percepción y las consecuencias, creando condiciones donde el comportamiento destructivo se vuelve cada vez menos probable, donde la identidad ya no tolera el autosabotaje, y donde el efecto acumulativo de intervenciones pequeñas y consistentes remodela la vida de manera silenciosa pero poderosa, produciendo libertad, autodominio y la claridad psicológica necesaria para la creación de nuevos hábitos, asegurando que la transformación no sea una victoria fugaz, sino un viaje duradero. Lección principal 8. Seguimiento y conciencia de hábitos explora una de las herramientas más prácticas y transformadoras para el crecimiento personal sostenido, revelando que el simple acto de observación, medición y reflexión puede catalizar cambios profundos en formas que la mera intención o motivación no pueden lograr, ya que los humanos son inherentemente reactivos a la retroalimentación, y cuando las acciones se hacen visibles, cuantificadas y reconocidas conscientemente, se vuelven tangibles, interrumpiendo los patrones automáticos que a menudo gobiernan la vida diaria, brindando claridad, responsabilidad y conocimiento, y dando al individuo el poder de intervenir deliberadamente, ajustar comportamientos y reforzar el progreso con el tiempo, porque la conciencia en sí misma es la puerta de entrada al control, y lo que no se puede ver, no se puede gestionar, haciendo que las fuerzas invisibles del hábito de repente sean perceptibles y navegables, transformando aspiraciones vagas en evidencia concreta de acción y proporcionando a la mente las señales que necesita para alinear el comportamiento con la identidad y los objetivos a largo plazo. Y James Clear enfatiza que el seguimiento de hábitos no es un ejercicio superficial de disciplina, sino una palanca psicológica, un método para crear evidencia visible de progreso que fortalece la motivación y refuerza la identidad que uno desea cultivar, ya que cuando una persona registra cada repetición exitosa de un comportamiento deseado, no importa cuán pequeña sea, genera una cadena de pruebas de que la acción es posible, repetible y consistente. Y estas pequeñas victorias se acumulan para crear un sentido de competencia, impulso y autoeficacia, que a su vez alimenta la adhesión continua al hábito, transformando la consistencia de un ideal abstracto en una realidad observable, medible y satisfactoria. Y el poder emocional de esta lección emerge cuando el oyente se da cuenta de que la autoconciencia en sí misma es un hábito, una habilidad que puede cultivarse, practicarse y refinarse, porque cuanto más conscientemente uno monitorea el comportamiento, más oportunidades surgen para intervenir, ajustar y alinear las acciones con la intención, y es menos probable que uno se desvíe hacia patrones inconscientes que socavan los objetivos, ya que el seguimiento no solo documenta el éxito, sino que también ilumina el fracaso, no como una deficiencia moral, sino como datos procesables que brindan información sobre los desencadenantes ambientales, los estados emocionales y los patrones de comportamiento que sostienen o alteran los hábitos, y al hacerlo, convierte el error en aprendizaje, la frustración en estrategia y la inconsistencia en oportunidad, creando un ciclo de retroalimentación donde la conciencia se convierte en el catalizador para la mejora, la percepción se convierte en el motor del cambio y la reflexión se convierte en la base del dominio.
Y esta práctica se extiende más allá del mero conteo o registro en un diario. Abarca la observación cualitativa, la autorreflexión y el reconocimiento de patrones, enseñando al individuo a notar señales sutiles, contextos recurrentes y factores emocionales que dan forma al comportamiento. Y al registrar, revisar y analizar sistemáticamente los hábitos, una persona transforma la experiencia dispersa en conocimiento coherente, ganando control y previsión. Porque una vez que se reconoce un patrón, se puede reforzar, modificar o interrumpir, lo que permite un diseño consciente del comportamiento en lugar de una deriva reactiva, y hace que el progreso sea predecible, deliberado y autosostenido. Y James Clear también destaca el profundo efecto psicológico del seguimiento visual, ya que crear una representación tangible del éxito, como una cadena de días completados, un calendario de logros o un registro digital, proporciona satisfacción inmediata y prueba social, reforzando el ciclo del hábito. Ya que el cerebro humano responde a la retroalimentación, anhela la sensación de finalización, la afirmación visual de la consistencia y el reconocimiento de que el esfuerzo está produciendo resultados mensurables. Y estas señales fortalecen el compromiso, reducen la procrastinación y transforman objetivos abstractos en rutinas procesables, creando un ritmo de éxito que es a la vez motivador y autorreforzado. Y el seguimiento de hábitos también funciona como un amplificador de identidad, porque cada acción registrada es un voto para el tipo de persona que uno desea convertirse, convirtiendo la repetición en evidencia y la evidencia en creencia. De modo que con el tiempo la persona internaliza una nueva identidad que se alinea con sus acciones, haciendo que la consistencia futura sea más automática y menos dependiente de la motivación, ya que cuando la mente tiene pruebas de éxito previo, anticipa el éxito continuo, reduciendo la fricción y la resistencia y creando un ciclo virtuoso donde la conciencia, el seguimiento y la identidad se refuerzan mutuamente en un ciclo continuo de mejora. Y la lección se profundiza aún más al considerar la responsabilidad y el refuerzo social, porque el seguimiento de hábitos se puede compartir, observar o celebrar dentro de comunidades de apoyo, lo que magnifica su impacto, ya que el reconocimiento externo fortalece el compromiso interno, brinda perspectiva y crea capas adicionales de recompensa que integran los hábitos más profundamente en la vida diaria, demostrando que la conciencia no es solo personal, sino relacional, y que el seguimiento se convierte en un puente entre la intención, la acción y la conexión significativa, amplificando la inversión psicológica y emocional en la transformación. Y la práctica también cultiva la resiliencia, ya que al documentar el progreso, uno gana perspectiva sobre los reveses, viéndolos como desviaciones temporales en lugar de fracasos permanentes, entendiendo patrones de comportamiento, identificando desencadenantes de regresión y aplicando estrategias correctivas con precisión. Esto reduce la vergüenza, la autocrítica y el desaliento reactivo, reemplazándolos con conocimiento, enfoque y la capacidad de corregir el rumbo, ya que cuando el comportamiento es visible, el fracaso es informativo en lugar de destructivo, y el individuo gana control y claridad sobre la trayectoria del crecimiento personal, haciendo que la mejora sea medible, procesable y autosostenida. Y en última instancia, la lección central 8 enseña que la autoconciencia, cuando se combina con el seguimiento sistemático de hábitos, transforma la aspiración abstracta en acción observable, la motivación interna en evidencia externa y el esfuerzo disperso en progreso coherente, creando una estructura en la que la identidad, la consistencia y la retroalimentación convergen para acelerar el crecimiento, fortalecer la resiliencia e integrar la maestría en la vida diaria, de modo que la transformación no se deje al azar, la inspiración fugaz o la fuerza de voluntad inconsistente, sino que se convierta en un viaje deliberado, medible y que se refuerza a sí mismo, donde cada comportamiento registrado sirve como una señal y un bloque de construcción de la persona en la que uno se está convirtiendo, creando una narrativa continua de progreso, responsabilidad y empoderamiento que hace que el cambio duradero sea tangible, predecible y emocionalmente resonante. Lección central 9. Dominar la meseta del potencial latente sumerge al oyente en una de las verdades más contraintuitivas y profundas del crecimiento humano, que la transformación rara vez aparece como un ascenso lineal y que los resultados más extraordinarios a menudo surgen no de avances inmediatos, sino de la acumulación paciente de pequeñas acciones consistentes que se componen invisiblemente debajo de la superficie, creando un potencial latente que permanece invisible durante semanas, meses o incluso años antes de manifestarse repentinamente en resultados dramáticos y tangibles. Y esta meseta, la fase invisible de preparación y acumulación, es donde la mayoría de las personas flaquean.
abandonan sus esfuerzos o pierden la fe, confundiendo la ausencia de progreso visible con futilidad. Sin embargo, es precisamente en este espacio de aparente estancamiento que se construye la arquitectura del cambio. Se arraigan los hábitos, se reconfigura la identidad y se forja la resiliencia. Porque la mente humana anhela resultados instantáneos y gratificación emocional, y sin una comprensión del potencial latente, la lucha psicológica para mantener la consistencia puede abrumar incluso al individuo más decidido, causando abandono en el momento en que la persistencia está a punto de producir resultados exponenciales. Sin embargo, James Clear ilumina que la maestría no está en perseguir el éxito inmediato, sino en aceptar la meseta, en confiar en el proceso, en entender que la verdadera magia de la formación de hábitos se esconde en los efectos acumulativos del comportamiento repetido, el entorno y el refuerzo de la identidad, que silenciosa, implacable e invisiblemente preparan el terreno para una transformación extraordinaria. Y la lección se extiende a todos los ámbitos de la vida, ya que el atleta que entrena a diario, el escritor que escribe de manera constante, el empresario que refina sistemas o el profesional que perfecciona habilidades, a menudo experimenta largos periodos en los que el esfuerzo parece producir resultados insignificantes. Pero cada repetición, cada pequeño ajuste, cada ganancia incremental es un depósito en el banco invisible de potencial latente, que se acumula silenciosamente hasta que se alcance el punto de inflexión, cuando el esfuerzo y la paciencia convergen para producir un salto repentino en capacidad, visibilidad e impacto. Demostrando que la consistencia es mucho más poderosa que la brillantez esporádica, y que comprender y respetar la meseta transforma la frustración en estrategia, el desánimo en resistencia y la gratificación retrasada en una mentalidad de hábito sostenible. Y emocionalmente, esta lección es un testimonio de paciencia, resiliencia y confianza en uno mismo, ya que replantea incomodidad del progreso lento como una etapa esencial en la arquitectura del éxito, enseñando que la invisibilidad temporal de los resultados no indica fracaso, sino que es el suelo fértil donde germinan los avances futuros, y que la persona que persiste a través de la meseta gana no solo habilidad, sino también confianza, autodisciplina y la profunda comprensión de que los logros más significativos de la vida rara vez son instantáneos, sino el producto de acciones repetidas y alineadas que eventualmente cristalizan en resultados visibles, reforzando la identidad, la motivación y el propósito. Y James Clear también destaca el fenómeno psicológico de que la percepción humana está fuertemente influenciada por el cambio visible, lo que lleva a la impaciencia y al juicio erróneo del esfuerzo. Y al entrenar la mente para ver el valor en la acumulación invisible de la acción, el oyente puede reconfigurar las expectativas, reducir el desánimo y transformar la meseta en una fuente de confianza tranquila, entendiendo que la acumulación de pequeñas victorias, no importa cuán imperceptibles sean al principio, está moldeando constantemente la capacidad, el carácter y el potencial, y que la paciencia en esta fase es a la vez una prueba y un refinamiento de la voluntad, enseñando resistencia, humildad y el sutil arte de la recompensa retrasada. Y el principio de dominar la meseta se cruza profundamente con los hábitos basados en la identidad, porque las acciones repetidas consistentemente durante periodos de crecimiento invisible refuerzan el autoconcepto, arraigando la creencia de que uno es capaz, persistente y comprometido, incluso cuando la validación externa o los resultados visibles están ausentes. Y este refuerzo internalizado es lo que sostiene el comportamiento durante los momentos en que surge la duda y la tentación, porque la acción impulsada por la identidad, a diferencia de la acción centrada en objetivos, persiste independientemente de la recompensa inmediata, lo que permite al individuo acumular potencial latente con confianza, sabiendo que el sistema de hábitos, diseño ambiental y autopercepción está generando impulsos silenciosamente, combinando ventajas y preparándose para un eventual éxito visible. Y la lección también enfatiza el poder de la mejora incremental, el concepto de ganancias del 1% y el impacto exponencial de la consistencia. Porque las pequeñas acciones diarias pueden parecer triviales en aislamiento, pero con el tiempo producen resultados dramáticos y desproporcionados. Y la meseta es la fase donde este crecimiento exponencial es en gran medida invisible, pero absolutamente esencial.
enseñando que el dominio y los logros extraordinarios tienen menos que ver con heroísmos esporádicos y más con el esfuerzo disciplinado, repetido y alineado, donde la acumulación de pequeñas ventajas transforma silenciosamente la habilidad, la resiliencia, la identidad y la oportunidad, produciendo las condiciones para avances dramáticos una vez que el potencial acumulado alcanza un umbral. Y en última instancia, la lección central 9 revela que la verdadera maestría, excelencia y transformación se forjan en la silenciosa y oculta acumulación de acción, pensamiento y alineación, que la meseta del potencial latente no es un vacío, sino un crisol de preparación, y que el individuo que persiste, que permanece consistente, que continúa invirtiendo en sus hábitos, identidad y entorno durante esta etapa invisible, emerge no por suerte, sino por diseño, pasando del trabajo paciente e invisible a una vida donde la acumulación de esfuerzo se convierte en un logro visible, donde la identidad, la acción y el entorno convergen, y donde la transformación, una vez latente, finalmente se revela en una forma profunda, duradera e imparable, demostrando que la maestría de la paciencia, la conciencia y la acumulación es el motor último del cambio de vida extraordinario. Lección principal 10. Reinvención a través de pequeñas victorias sumerge al oyente en la profunda comprensión de que la transformación no es un evento singular y dramático, sino un proceso continuo de victorias incrementales. Cada pequeña acción, elección y decisión actúa como un bloque de construcción hacia la persona que uno es capaz de convertirse, revelando que las grandes narrativas de crecimiento personal, logro y maestría se construyen no a partir de avances repentinos, sino de la afirmación repetida de progreso, sin importar cuán minúscula sea, y que cada victoria, cada tarea completada, cada esfuerzo deliberado, funciona como evidencia y refuerzo, remodelando silenciosamente la identidad, incorporando confianza y nutriendo la creencia de que el cambio no solo es posible, sino inevitable cuando se aborda de manera sistemática e intencional. Porque la mente humana anhela pruebas tangibles de acción, y al acumular estas pruebas a través de pequeñas victorias consistentes, uno reconfigura la percepción, fortalece la autoimagen y transforma el esfuerzo en un comportamiento automático alineado con la identidad. Y James Clear enfatiza que estas pequeñas victorias son mucho más que simbólicas, ya que producen un impulso psicológico, emocional y conductual medible, creando un ciclo de retroalimentación donde el éxito genera motivación. La motivación refuerza la acción, y la acción se convierte en mayor éxito, demostrando que la arquitectura de la reinvención se construye sobre la acumulación sutil e invisible de victorias consistentes, en lugar de la búsqueda esporádica de resultados dramáticos, y que la verdadera transformación se trata menos de un esfuerzo monumental y más de la alineación estratégica y persistente del comportamiento con la identidad y los valores, convirtiendo lo ordinario en extraordinario a través de la repetición, el enfoque y la atención disciplinada. Y la lección resuena con una profunda profundidad emocional, ya que el oyente se da cuenta de que las pequeñas victorias combaten la desesperación, la frustración y la parálisis que a menudo acompañan a los objetivos ambiciosos, proporcionando una prueba tangible de que se está produciendo progreso, incluso cuando los resultados externos aún no son visibles, y que al celebrar estas microvictorias, el individuo refuerza el comportamiento positivo, fortalece la autoeficacia y experimenta un sentido de agencia que impulsa una mayor acción, transformando el viaje de superación personal en una serie de hitos de refuerzo que generan confianza, claridad e impulso, permitiendo a la persona avanzar con intención, resiliencia y un sentido de posibilidad en expansión. Y este principio también ilumina el proceso de transformación de la identidad, pues cada pequeña victoria es un voto emitido para el tipo de persona que uno desea convertirse, incorporando creencias sobre capacidad, disciplina y carácter en la mente subconsciente. Y con el tiempo, estas afirmaciones repetidas cristalizan en un autoconcepto que se alinea naturalmente con el comportamiento deseado, produciendo una vida en la que la consistencia es automática, la motivación es intrínseca y el esfuerzo se convierte en una expresión de identidad en lugar de una lucha contra la inercia, demostrando que la reinvención no se impone externamente, sino que se cultiva internamente a través de una acción deliberada, repetida y alineada con la identidad. Y el poder de las pequeñas victorias se extiende más allá de los hábitos personales, hacia los logros profesionales, las actividades creativas y el crecimiento financiero, porque el mismo principio se aplica universalmente.
El esfuerzo incremental y constante se acumula con el tiempo, produciendo resultados que parecen desproporcionados a la inversión inicial. Y aquellos que reconocen, miden y capitalizan las pequeñas victorias, crean impulso, aceleran el aprendizaje y transforman desafíos aparentemente insuperables en pasos manejables y procesables, convirtiendo la complejidad en claridad, la incertidumbre en confianza y la ambición en un progreso estructurado y tangible, haciendo que el éxito sea alcanzable y sostenible. Y la resonancia emocional de esta lección radica en su capacidad para replantear el fracaso, el revés y la imperfección, ya que cada pequeña victoria se convierte en evidencia de que el progreso es posible, que los reveses son temporales y que la acción incremental supera el perfeccionismo o la procrastinación, cultivando la paciencia, la resiliencia y una mentalidad orientada al crecimiento, permitiendo al individuo navegar los obstáculos con estrategia, persistencia y una creencia inquebrantable en su capacidad para mejorar, y transformando el paisaje psicológico del esfuerzo de uno de presión y duda a uno de empoderamiento, agencia y triunfo incremental. Y James Clear enfatiza además que el refuerzo es un componente crítico para aprovechar las pequeñas victorias, ya que celebrar, registrar y reflexionar sobre cada victoria amplifica su impacto, fortalece las vías neuronales asociadas con el éxito y solidifica el comportamiento en un hábito, produciendo un ciclo de autorrefuerzo en el que la acción genera confianza, la confianza fortalece la identidad y la identidad sostiene la acción, demostrando que la transformación es a la vez acumulativa y compuesta, y que la arquitectura de la reinvención no se construye a partir de una inspiración fugaz, sino de la acumulación disciplinada y constante de pequeñas acciones intencionales que gradualmente remodelan la vida, la percepción y el autoconcepto. Y por último, la lección clave 10 enseña que la reinvención es accesible, tangible y alcanzable a través de la búsqueda disciplinada de pequeñas victorias, que la acumulación de acciones menores y consistentes produce una transformación compuesta y que al enfocarse en un comportamiento medible, repetible y alineado con la identidad, el oyente puede catalizar un cambio que es profundo, duradero e inamparable, convirtiendo el proceso ordinario de la acción diaria en una vida de extraordinario crecimiento, maestría y realización, donde cada pequeña victoria es a la vez un trampolín y una señal, guiando al individuo hacia la realización de su máximo potencial, transformando no solo lo que hace, sino quién es, e incorporando los principios del éxito, la resiliencia y el autodominio en la estructura misma de su existencia. A medida que el viaje a través de las profundas reflexiones de Atomic Habits llega a su fin, se invita al oyente a dar un paso atrás y presenciar la vasta e intrincada arquitectura de la transformación que se ha revelado meticulosamente, entendiendo que el cambio no es repentino ni superficial, sino un proceso lento, deliberado y profundamente personal en el que la identidad, el entorno y el comportamiento se entrelazan para dar forma a la trayectoria de una vida. Y que las luchas encontradas al principio, sentimientos de estancamiento, frustración y dudas sobre uno mismo, no son fracasos, sino umbrales esenciales, pruebas de paciencia, resistencia y autoconciencia, etapas necesarias en el cultivo de la consistencia, la resiliencia y la maestría. Porque el libro ha iluminado que la verdadera transformación comienza no con grandes gestos o motivación fugaz, sino con pequeñas acciones deliberadas que se acumulan de manera invisible, sutil pero inexorable, produciendo efectos compuestos que se manifiestan con el tiempo de maneras tan asombrosas como inevitables cuando se abordan con estrategia, conciencia e intención alineada con la identidad, enseñando que el secreto del éxito duradero no radica en la búsqueda de resultados, sino en la creación de sistemas, entornos y hábitos que refuerzan a la persona que uno desea convertirse, y que estas fuerzas invisibles, pequeñas ganancias, victorias incrementales, diseño ambiental y acción basada en la identidad, operan silenciosamente debajo de la superficie, moldeando la percepción, reforzando el autoconcepto y construyendo gradualmente la capacidad para logros extraordinarios, ya que cada comportamiento repetido es simultáneamente un voto, una señal y una prueba de en quién uno se está convirtiendo. Y a través de esta lente, el fracaso se redefine, la motivación se recontextualiza y el esfuerzo se transforma de lucha en afirmación, revelando que la maestría es una consecuencia de la consistencia, la conciencia y la acumulación paciente de elecciones deliberadas, y que cada acción pequeña e intencional lleva dentro de sí el poder de remodelar la identidad,
reforzar el propósito y catalizar la transformación a largo plazo en formas que son a la vez mensurables y emocionalmente resonantes. Y a medida que el oyente reflexiona sobre las 10 lecciones fundamentales, reconocer el poder de las pequeñas ganancias, adoptar hábitos basados en la identidad, priorizar los sistemas sobre los objetivos, dominar las 4 leyes del cambio de comportamiento, diseñar entornos que respalden la intención, anclar el comportamiento en la autoimagen, romper con los malos hábitos mediante la inversión estratégica, aprovechar el seguimiento y la conciencia de los hábitos, navegar por la meseta del potencial latente y la reinvención mediante pequeñas victorias, queda claro que no son simplemente pasos o estrategias, sino componentes de una filosofía de vida integrada. Un marco holístico en el que la comprensión, la acción y la reflexión convergen para producir una vida de coherencia, propósito y crecimiento deliberado, donde los reveses no son terminales sino informativos, donde la consistencia supera la intensidad, donde la identidad y el comportamiento están inseparablemente vinculados y donde la acumulación invisible de esfuerzo finalmente se manifiesta como excelencia, maestría y satisfacción, demostrando que la transformación es un proceso de alineación, paciencia y diseño inteligente, un viaje en el que cada elección, por pequeña que sea, contribuye a la persona en la que uno se está convirtiendo, y que al adoptar esta filosofía, el oyente obtiene herramientas prácticas y un renovado sentido de agencia, entendiendo que no son actores pasivos en la vida, sino arquitectos de su propio destino, capaces de dar forma a la identidad, dirigir hábitos y crear un entorno en el que el crecimiento es inevitable, la resiliencia se cultiva y el potencial se realiza. Y emocionalmente, la conclusión refuerza que la esperanza, la perseverancia y la intencionalidad son inseparables de la acción, que el cambio no está reservado para los extraordinarios o los talentosos, sino que está disponible para cualquiera que esté dispuesto a comprometerse con la acumulación paciente y deliberada de pequeñas elecciones alineadas con la identidad, y que el viaje en sí es tan transformador como el destino. Porque en la repetición, la reflexión y el refinamiento de los hábitos, el oyente descubre no solo un rendimiento mejorado, sino un sentido fortalecido de sí mismo, una mayor claridad de propósito y una confianza duradera en la capacidad de navegar los desafíos de la vida, transformar los obstáculos en oportunidades y aprovechar la acción diaria como un vehículo para la evolución personal, convirtiendo cada hábito en una herramienta y un maestro, cada victoria en una prueba y cada día en un paso hacia la maestría. Y finalmente, el oyente se queda con la verdad atemporal y cinematográfica de que la arquitectura del potencial humano se construye en los momentos tranquilos e invisibles del esfuerzo, de que la identidad es, a la vez, la brújula y el motor de la transformación, y de que el poder compuesto de las acciones pequeñas, consistentes e intencionales es el mecanismo más confiable y profundo para lograr un cambio de vida extraordinario, creando una vida en la que las luchas que antes parecían insuperables se vuelven manejables, las metas que antes parecían distantes se vuelven alcanzables, y la persona en la que antes aspiraban a convertirse se revela a través del proceso disciplinado, acumulativo y alineado con la identidad de hábito, reflexión y diseño intencional, dejando al oyente inspirado, educado y conectado emocionalmente con la posibilidad de que ellos también puedan aprovechar las fuerzas ocultas del comportamiento, el entorno y la autopercepción para crear una vida de propósito, maestría y realización duradera, demostrando que la transformación no solo es posible, sino inevitable cuando se aborda con conciencia, paciencia y un compromiso inacabable con las acciones pequeñas y consistentes que últimamente definen quiénes somos, qué alcanzamos y cómo experimentamos el mundo.